Cordial saludo para todos. Mi nombre es Luis Henry Moya Moreno, contador público. Fui consejero hasta el año 2020. Actualmente estoy vinculado con la Universidad Javeriana en la coordinación de la especialización de Contabilidad Financiera Internacional y con la Contaduría General de la Nación en el despacho del señor Contador General. El tema que vamos a tratar es la hipótesis de negocio en marcha. Es un tema que se ha venido desarrollando en estos últimos días como consecuencia de la Ley 2069 del 2020, que es denominada Ley de Emprendimiento, en la cual prácticamente se eliminó la causal de disolución por pérdidas acumuladas que superan el 50% del capital social, y en cambio se plantea que la nueva causal de disolución es por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Esto, ¿qué consecuencias trae en la preparación de los estados financieros? Digamos que ventajas. Una de ellas es que finalmente el gobierno ha reconocido que debemos alinear los marcos normativos con el Código de Comercio. Y este es un ejemplo donde estamos eliminando reglas y aplicando principios. Tal vez nosotros como contadores tenemos allí algunas deficiencias que tenemos que comenzar a cerrar y a fortalecer algunos aspectos del principio. Eso significa que cuando nos hablan de un principio, son elementos que a juicio profesional, tanto de los preparadores como de los contadores, se tendrá que evaluar para determinar el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Y este es un tema que se tendría que evaluar de forma periódica. Entonces, esta ley sale el 31 de diciembre del 2020, por lo tanto, aplica a los estados financieros del año 2020. Eso significa que el principio de la preparación se basa en el cumplimiento de la hipótesis y es informar con información fehaciente, tal como propuestas, presupuestos, análisis de flujos de efectivos y demás, si la entidad podría continuar como negocio en marcha por lo menos 12 meses hacia adelante. Y en ese contexto, los contadores y los administradores de las compañías tendrían que evaluar si la entidad continúa o no como hipótesis de negocio en marcha. Y tendremos que hacer la revelación correspondiente en las notas de los estados financieros. Esta ley trajo consigo la responsabilidad que asumen los administradores sociales, donde probablemente nos involucráramos nosotros como contadores, porque somos los conocedores de las cifras y del cumplimiento normativo en la preparación de los estados financieros, y allí el administrador social tiene la responsabilidad de informarle al máximo órgano social, junta directiva o asamblea, si algunas alertas que se han originado podrían conducir a que se evalúe el cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Aquí se habla de la verificación en la preparación del estado financiero, que podría ser anual. Pero en Colombia, la cultura es presentar estados financieros mensuales. Y esta sea la oportunidad para recomendarles que en esa información que vamos a presentar a partir del año 2021, en lo que tiene que ver con el cierre de cada mes, se comience a evaluar el cumplimiento de algunos factores. Digamos que, ¿qué factores podríamos tener en consideración? Pérdida de clientes, cierre de oficinas, despido de personal clave, no otorgamiento de créditos, o sea, el cierre por parte de las entidades financieras al otorgamiento de créditos, créditos a los mismos socios. Ese es un tema importante. En Colombia, las microempresas le prestan mucho a los socios y esto podría originar un tema de descapitalización y de afectación en el flujo de caja que podría generar un indicativo de que no se cumpla la hipótesis de negocio en marcha. Eso significa que incluso la NIA 570 trae un listado de situaciones operativas, financieras y de carácter legal que podrían servir como guía para evaluar la hipótesis de negocio en marcha. En este artículo, en la parte final,
como podemos apreciar, dice que el gobierno nacional podrá establecer en el reglamento las razones financieras o criterios para el efecto. En la actualidad se encuentra publicado un proyecto de decreto reglamentario de esta ley donde establece 4 artículos. El primero tiene que ver con la verificación de la causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. El segundo, la suspensión temporal de la causal de no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, que iría hasta el 16 de abril del 2022. El tercero, el monitoreo de eventuales deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia. Y el cuarto, establece razones financieras y criterios que le daría una orientación a los administradores sociales para que, entre comillas, construyan ese semáforo. Eso significa que mensualmente los administradores sociales, cuando le presenten información a la junta directiva o al máximo órgano social, tengan en consideración por lo menos estos 4 indicadores que son como la alerta naranja o amarilla para informar a la alta dirección para que ellos evalúen la hipótesis. ¿Cuáles son esos 4 indicadores? El primero es un indicador de posición patrimonial negativa, que si el patrimonio total es inferior que 0, alerta. O pérdidas consecutivas en 2 periodos de cierre o varios periodos mensuales según el modelo de negocio, que sería resultado del ejercicio menor que 0 y resultado del ejercicio anterior menor que 0. O el de capital de trabajo neto sobre deuda a corto plazo que sea inferior al 0.5, en el cual las cuentas comerciales por cobrar a clientes más el inventario corriente menos las cuentas comerciales por pagar dividido entre el pasivo corriente originan ese indicador. Y finalmente, la utilidad antes de impuestos y de intereses sobre el activo total que sea menor que el pasivo, que sería el riesgo de insolvencia. No necesariamente tienen que cumplirse los 4, con que uno de ellos se cumpla, más consideraciones particulares que acabo de indicar de cierre de oficinas, pérdida de clientes y demás, podrían generar una situación de indicativo de que hay afectaciones a la hipótesis de negocio en marcha. Sabemos que es difícil cuando comenzamos a aplicar principios y dejamos la regla. Claro, la regla era muy fácil aplicarla porque era, calculemos si es pérdidas superiores al 50% del capital. Pero en este momento lo llevamos es a un tema de principio para valorar en su conjunto la hipótesis. Por supuesto, esto traerá consigo ventajas y desventajas. Lo importante es comenzar a trabajar en ello y aplicarlo a los estados financieros o a la preparación de los estados financieros hacia futuro. Mil gracias y hasta una próxima oportunidad.